Empezamos entonces. El tema que salió sorteado es el tema número 5 que propuso el doctor Martínez Barrera, que es uno de los puntos del programa, el cual habla de la techne como mímesis de la praxis anthropo, una serie de términos que la secretaria académica tenía pánico de irlos pronunciando, son todos griegos, como verán, pero que tienen su importantísima relación y su importantísima relación con la estética por encima de todo. Lo que yo voy a tratar de hacer entonces es desarrollar esto en un marco, en un contexto estético propiamente, destacando justamente las relaciones que se van a dar entre estos conceptos y cómo son tratados por el Stagirita. Voy entonces a la primera indicación, que es tratar de perfilar el concepto de techne, y al hacerlo es inevitable transitar el concepto de physis aristotélico. Hablar de la techne supone, en concepción de Aristóteles, primero deslindarla a la techne de este otro elemento fundamental y además fundante de la misma techne, que es la physis. La física 2, Aristóteles, ahí en el comienzo de la física 2, dice que la naturaleza es cierto principio, o más precisamente es causa del movimiento del reposo en aquello que es inherente en sentido primario y por sí, es decir, no por accidente. Como yo me encuentro ante un público erudito, voy a sobrevolar un montón de concepciones, un montón de conceptos que hay acá que demoraría muchísimo en profundizarlos, pero no quería dejar de hacer alusión al hecho de que la physis como tal es principio de movimiento. Es decir, el ser como tal, el ente como tal natural, tiene como característica este hecho de que el movimiento por el cual tiende hacia su propio fin, de hecho Aristóteles menciona que la causa más importante, o la causa en última instancia que rige la physis, es la causa final, esa tensión del ente hacia el fin, eso que opera justamente en la medida que la forma, cual contiene, sin duda, perdón, no contiene, sino la cual de alguna manera es el fin mismo, operante en cuanto a la organización de la materia, esa tensión hacia el fin es algo que es incito al ente. Por eso dice, le es inherente en sentido primario, en cuanto es usía física, es usía natural, tiene en sí el principio de movimiento. Ahora, este principio de movimiento justamente se despliega en el ente en función del reposo. Esto es, no el descanso, sino el estado de plenitud, el estado de actualidad plena de ese ente. El reposo no es más que la causa final consumada, no es más que la forma en su estado pleno, no es más que el fin alcanzado. Es allí entonces donde el ente físico y natural encuentra su telos, su reposo, su fin. Ahora bien, si este es el concepto de naturaleza que desarrolla Aristóteles, que propone Aristóteles, un poco de andar sobre el mismo capítulo se concentra en distinguirlo o diferenciarlo del concepto de techne. Por eso dice que algunas cosas son por naturaleza y otras por otras causas. Por naturaleza, porque cada una de ellas tiene en sí misma un principio de movimiento y reposo, como dijimos. Por el contrario, los productos del arte no tienen en sí mismos ninguna tendencia natural al cambio. Una primera caracterización de la techne en cuanto a el producto de la techne es fundamentalmente que este producto de la techne, la obra artística, no tiene en sí el principio de movimiento. En todo caso, si lo tuviera, lo tiene en el aspecto de la materia o de la realidad física natural que lo constituye. Pongamos un ejemplo sencillo que trae Aristóteles. Si yo tomara una cama de madera y esa cama la planto, la entierro, puede ser que haya sido de muy mala calidad la madera, no haya estado lo suficientemente estivada y por lo tanto haya quedado lo que decimos los carpinteros verde, con lo cual va a brotar esa cama, va a brotar algo. Ahora, lo que va a brotar no es otra cama, lo que va a brotar es justamente un árbol que es el árbol adecuado a la materia justamente de la cama. Y la cama está hecha de paraíso, va a brotar un paraíso, si era de álamo, va a brotar un álamo. Ahora bien, lo que quiero notar con este ejemplo, lo que nota Aristóteles con este ejemplo, es que la physis, en este caso,
está referida a la materialidad, perdón, a la usía de la cual está hecha justamente la cama, pero no a la cama. La cama no es natural. La cama no tiene en sí el principio de movimiento, no engendra camas, no tiende al estado de perfección de la cama, sino que la cama es justamente por una causa ajena a ella, que ha combinado diversas usías en función de la obra artística. Primera distinción y fundamental distinción entonces es esta. La técnica como tal no tiene en sí, el producto técnico no tiene en sí el principio de movimiento, cosa que sí tiene la fisis. Ahora bien, ¿qué es la técnica en cuanto tal? Aristóteles la caracteriza, lo sabemos muy bien, en la física, la caracteriza con un poco más de precisión dentro de la metafísica, en el 1.1, y la trata ya con un poco más de detalle en la ética nicomaquea. Si tuviéramos que caracterizarla rápidamente, tendríamos que decir que la técnica como tal, en la consideración de la ética, ya es una virtud intelectual. Es decir, se refiere a aquellos hábitos que están asociados a cierto tipo de conocimiento. En este caso es un conocimiento operativo, y la enuncia junto a otras 4 virtudes que son, como todos sabemos, la ciencia, la prudencia, la sabiduría y el intelecto. Ahora, la particularidad de la técnica como tal es que está referida a las llamadas poiesis y no a las llamadas praxis. Acá viene una distinción fundamental, que también es aristotélica, entre lo que sería el topoion, es decir, lo realizado, y la praxis. Cuando Aristóteles habla de praxis, disculpen que repita cosas que ustedes conocen seguramente con mayor tino que yo, pero simplemente sirve para llegar al concepto de técnica. Las praxis como tales son aquellas acciones humanas las cuales se verifican en la interioridad del hombre, y verificándose en él lo perfeccionan en cuanto tal, es decir, digámoslo así, lo cualifican en cuanto tal, es decir, o lo perfeccionan o lo arruinan, o digamos de la otra forma, lo hacen más feliz o infeliz. Estas praxis tienen por objeto la acción misma, es decir, recaen sobre ellas mismas. No terminan en algo externo al hombre, sino que se cierran sobre la misma actividad humana. Son esas acciones, estas praxis, las que nos hacen en definitiva buenos o malos, en última. Cuando nos sentamos a almorzar un domingo, ¿no es cierto?, con una reunión de amigos, y nos enfrentamos al hecho, por una parte, de que estamos a dieta y por otra, de que estamos en el 5º plato de costillar, nos empezamos a por lo menos preocupar o a discurrir internamente acerca de si sería conveniente acceder a un 6º plato. En este hecho, en el cual yo analizo a la luz de un universal, que sería la delgadez, que cada vez está más lejana, en relación a lo que en lo inmediato tengo que hacer, todo ese discurso interno que se resuelve en una acción, que puede tomar una acción externa o no, pero que es la interna la que me cualifica propiamente, esa acción es praxis. Puedo decir no al 6º plato, y ahí no hay una acción externa que se verifique, sino una inacción en todo caso, que me cualifica de una determinada manera, o decir, bueno, cuando volveré a cruzarme con un costillar, vamos con el 7º y el 8º, no hay ningún problema. Esto es praxis. Ahora, junto a las praxis existen las poiesis, es decir, aquellas acciones humanas, pero analizadas ya no desde el punto de la perfección de la acción, sino desde la perfección de la producción de la acción. Esto es, ya no se califica a la acción misma cuanto al resultado, a lo producido, al topoion. Eso producido puede ser analizado ya no como bueno o malo, como podía acontecer en las praxis, sino como útil o inútil, o como bello o como feo. La técnica como tal es la virtud, justamente, y esto es lo que va a decir Aristóteles en tercer lugar, que versando sobre la producción, sobre este topoion o lo poético, está acompañado, ¿sí?, de razón verdadera. Es cuando el logos alethus, este logos verdadero, logra transitar adecuadamente el topoion. El que lo logra es un artista, tiene la virtud de la técnica. Los que no lo logramos, bueno, tenemos una reducida virtud de la técnica. La técnica ahora, volviendo, una vez que tenemos esta caracterización general, volviendo al ámbito de la física, es presentada por Aristóteles
como, en primer lugar, y lo acabamos de decir, distinta de ella. No tiene en sí la técnica el principio de movimiento, y esta es la distinción fundamental que establece el autor. Ahora, supuesto esta, Aristóteles hace, como le gusta hacer, otra comparación. Dice, bueno, pero en algunos casos la técnica completa lo que la naturaleza no puede llevar a término y en otros la imita. Este punto es muy importante porque abre dos ámbitos donde se desarrolla la técnica. La técnica puede, por un lado, completar ahora la naturaleza. Si bien no tiene en sí el principio de movimiento, no obstante, puede colaborar al cumplimiento de la realización de la naturaleza. Es decir, puede operar como una colaboración en esa finalidad que está presente en la usía natural. O bien, simplemente puede imitar a la naturaleza, ya no colaborando con ella, sino imitar su proceder telético. En el primer caso, en el cual completa a la naturaleza, el ejemplo más patente es el médico, porque el médico justamente es el que colabora en la actividad curativa con la fisis del enfermo. El enfermo tiene en sí el principio de movimiento, puede curarse, y para ello el médico, mediante el fármaco, mediante las indicaciones, colabora justamente a que el paciente se cure en última instancia. Es por ello que estas cosas producidas por la técnica están hechas con vistas a un fin. Es evidente que también lo están las producidas por la naturaleza. Aristóteles ahora lo que hace es advertirnos de que la técnica no queda fuera de esta teleticidad propia de la naturaleza. De hecho, el médico se encuentra sumamente constreñido por la fisis, porque el fármaco que tiene que dar es el fármaco que suple para esta naturaleza humana, con lo cual es el fin de la naturaleza humana el que le marca al fármaco. Con todo, estas acciones que buscan la colaboración con la naturaleza están destinadas a producir algo que sirva para la colaboración. Es decir, en última instancia, se trata de lo que se llama el útil. Desde un fármaco hasta un cuchillo y un tenedor constituyen justamente ayudas a la naturaleza para que ésta se desarrolle mejor. Es mucho más humano comer con cuchillo y tenedor que con las manos. Esto mis hijos no entienden todavía, pero yo como padre insisto en ello, ¿no? Decíamos, por un lado, la colaboración con la naturaleza. El otro aspecto es la imitación simplemente de la finalidad de la fisis. Acá lo único que hace lo que busca la técnica es imitar esa tensión hacia el fin. En este sentido, es donde aparecen las artes bellas. Ya no las inútiles, las útiles o inútiles, sino las bellas o feas. Porque acá no está operando, disculpen, no está operando en función de una determinada cosa que sea útil o que sirva para, sino simplemente acá se opera por el placer, esto es lo que vamos a ir desarrollando más adelante, del mínima o del topoion realizado. Bien. Si tuviéramos que resumir esto rápidamente, sintetizarlo en nuestro desarrollo, que es lo que hemos dicho hasta acá, hemos hablado de que la técnica, por una parte, es distinta de la fisis. Esto queda muy claro, no tiene en sí un principio de movimiento. Pero, en segundo lugar, hemos advertido que, si bien es distinta, no obstante, imita a la fisis en su carácter telético. Quiero notar que acá empieza a deslizarse el concepto de mímesis. Justamente en esa imitación puede hacerlo de dos maneras. Puede imitarla colaborando o completando a la fisis en lo que ésta no puede, y de esta manera imita el proceder de la fisis, o bien, con lo cual, adviene lo útil a lo cual hicimos referencia, o bien puede darse que solo imita el proceder telético. Acá no hay una colaboración con una fisis particular, sino que ese proceder telético es imitado. Es el artista que busca la producción de la obra y esto es libre. Esto trae como resultado dos niveles de mímesis que podríamos subrayar, ¿no? Uno es la que podríamos llamar mímesis poética. Acá apelo a poética por poeta, como dice Aristóteles después en la poética, que se refiere a la palabra que se ha elegido para designar, por ser el más puro de las artes, a este grupo particular de artes, ¿no?
esta mímesis poética que puede ser la tragedia, la comedia, la epopeya, los ditirambos, etc. Pero también puede darse una mímesis no poética, es decir, aquellas que no implican al poeta, estrictamente hablando, como la música, la citarística, el dibujo, etc. Estas son todas libres, buscan la belleza, no lo útil, lo lograrán con mayor o menor éxito, pero en definitiva, y aquí me quiero detener un segundo, es que todos estos casos son todos casos de imitación. Es decir, siempre la tecne está transida o atravesada por imitación. Y la imitación es imitación de la physis. Esto es una cuestión que, por supuesto, va a abrir muchas observaciones importantes e interesantes sobre el arte contemporáneo que pretende todo el arte moderno, más que contemporáneo. El arte moderno quiere despegarse ya en sus estados más avanzados de la physis y hacer una tecne por la tecne, es decir, un arte por el arte. Bueno, Aristóteles sostiene que la tecne siempre está en un proceso imitativo de la physis, veremos en qué sentido, pero la imitación, es decir, la mímesis, constituye el elemento estructural, es decir, el que vincula justamente tecne y physis. Me gustó en ese sentido esta afirmación de Marta Hussain, quien sostiene esto, ¿no? Obviamente esto no puede haber sido una genialidad mía, sino que me parece interesante notarla. La noción general de mímesis de Aristóteles bien puede ser llamada mímesis estructural o constitutiva porque funda la similitud constitutiva y estructural de las cosas que son y devienen por naturaleza y por tecne, es decir, la analogía de physis y tecne. Bien, esta primera parte es quizás la más cargada de conceptos. Avancemos ahora sí, una vez que tenemos delimitado el campo de la physis y de la tecne, sobre el segundo gran punto, que es el de la poética y la mímesis. Aristóteles comienza su poética observando cuáles son las características de la poética como tal, así como cuando inicia cuando inicia la metafísica, hace una serie de consideraciones respecto de la protoepisteme o de la ética respecto justamente de esta ciencia, la ética nicomaquea. Acá también hace una serie de observaciones, pero en este caso llama mucho la atención que en el comienzo es más que nada una caracterización bastante general y podríamos decir hasta externa, donde dice, bueno, está el tema del verso, está el tema de los caracteres, está el tema de las acciones humanas, está el tema del mito, y hace varias consideraciones. Pero una vez que hace esta primera general consideración y entra en los tipos de poética, de obras poéticas, advierte una cosa que me interesa notar ahora. La epopeya y la poesía trágica, y también la comedia y la ditirámbica, y en su mayor parte la aulética y la citarística, todas vienen a ser en conjunto mímesis. Hay un elemento que está unificando a todos los diversos géneros poéticos, en el fondo es el de la mímesis. Nótese acá, y lo habrán notado seguramente ustedes, que junto a estos géneros poéticos Aristóteles agrega la aulética, que es el arte de tocar la flauta, y la citarística. Estas dos evidentemente no forman parte de la poética en cuanto tal, pero sirve para comprender que la obra artística en general, es decir, las asociadas a lo bello, o las artes, o las bellas artes, como también se ha dicho, ellas tienen que ver con actividad mimética fundamental. El problema es que la gente dice, asociando al verso la condición del poeta, a unos llama poetas elegíacos y a otros poetas épicos, dándole el nombre de poetas no por la imitación, sino en común por el verso. Esto es importante también de subrayar, porque la poética como tal no tiene que ver con el verso como elemento central. El texto anterior destacaba que lo central es justamente la actividad mimética. Luego veremos mimética de qué, por supuesto, y bajo qué condiciones. Pero en principio se trata claramente de una actividad mimética. No es el verso, aun cuando muchos piensen, la gente piensa que es eso. Es por la imitación. Y esto queda claro cuando a poco de andar agrega lo siguiente. También a los que exponen en verso algún tema de medicina o de física suelen llamarlos así, es decir, poetas. Pero nada común hay entre Homero y Empédocles, excepto el verso. Es decir, Empédocles no es un poeta, Homero sí lo es.
y los dos escriben en verso. Bueno, no es el verso entonces lo que hace al poeta. Lo va a decir unas 300 veces más adelante, porque es un tema que parece ser, y hoy día lo sigue siendo, bastante importante. No es el arte de rimar bombero con agujero, ¿no es cierto?, lo que me hace poeta, sino justamente otra cosa. Bien. Puesto que sea la mímesis el elemento central en todo este proceso, tendremos que detenernos justamente a analizar esta mímesis en qué consiste. El capítulo cuarto de la poética es sin duda donde se encuentra el texto central, fundamental, que es el que yo traigo acá. Allí se puede leer lo siguiente. Parecen haber dado origen a la poética fundamentalmente dos causas y ambas naturales. El imitar, en efecto, es connatural al hombre desde la niñez y se diferencia de los demás animales en que es muy inclinado a la imitación y por la imitación adquiere sus primeros conocimientos. Y también el que todos disfruten con las obras de imitación. Notemos en este texto, por una parte, que las causas de la poética son, en todo caso, naturales, es decir, son catafísin. Y son catafísin quiere decir que su realización constituye la realización telética del hombre. No es un adorno, no es algo casual, no es algo que podría no estar, sino que constituye la physis misma humana. Y que por lo tanto, en el buen ejercicio de esa actividad poética, es cuando se da un placer típicamente humano, propiamente humano. Ahora bien, ¿cuáles son estas dos? Aristóteles dice que por un lado está el adquirir los conocimientos. La actividad mimética nos permite adquirir conocimientos. Lo sabemos bien con el aprendizaje del lenguaje en los chicos, que van repitiendo las palabras de los padres, por supuesto teñidas de todas las inflexiones propias de los padres y de los ritmos propios de los padres, y es así, está muy bien, pero en esa se contiene justamente un conocimiento, y esto es lo que enriquece a esa persona, y esto es lo natural del chico, es el asir estos nuevos conocimientos. La imitación entonces permite, por una parte, conocer. Pero también, dice Aristóteles, el que todos disfruten con las obras de imitación. No es solamente adquirir conocimiento, sino también la capacidad en esos conocimientos de gozar de la referencialidad descubierta en la imitación. Sé que suena esto un tanto difícil, pero quizás el texto de la retórica que les propongo ahora pueda aclarar este concepto. Allí observa Aristóteles que, puesto que aprender y admirarse son agradables, fíjense que está recuperando el concepto de conocimiento propio de la mímesis que acabamos de leer, necesariamente serán también agradables tales cosas como el resultado de la imitación. Por ejemplo, la pintura, la escultura o la poética, y toda imitación bien hecha, aunque lo imitado en sí sea desagradable. Pues no nos alegramos a causa de esto, sino que llegamos a la conclusión de que esto es aquello de donde resulta que aprendemos algo. Aprender y admirarse constituye un paso en la actividad mimética. Imito en la interioridad, por una parte, y así, imitando la interioridad, comprendo y conozco. Y este es el punto que quería subrayar. Llegamos a la conclusión de que esto es aquello de donde resulta que aprendemos algo. Como ejemplo arquetípico se puede traer acá el caso de Edipo Rey, la tragedia de Sófocles tan conocida. Si uno la lee por primera vez y no se la han spoileado en ningún punto, a medida que va leyendo, se van sucediendo una serie de ayes, ¿no? Es decir, ayes cada vez más intensos, porque él está convencido de que no ha matado a su padre, que justamente ha huido de Corinto para no matar a su padre y no tener descendencia con su madre. Sin embargo, a medida que los hechos se van revelando, se va viendo con más claridad que es posible que él sea hasta que finalmente esto es revelado. Ahí comprendemos que esto es aquello, comprendemos esas relaciones. Y al comprender esas relaciones, más allá que el hecho sea desagradable en sí, no quisiéramos vivirlo de ninguna manera, no obstante, está tan bien imitado, está tan bien mimetizado que la percepción de esa imitación, la contemplación de esa imitación nos es sumamente placentera. Es el momento que Aristóteles llama catártico, en el cual
se observa justamente el todo, se contempla esa totalidad, se produce ese reposo en este hecho, en ese caso particular, realmente aplastante, ¿no? Por eso entonces la mímesis tiene que ver con dos momentos que podríamos sintetizar ahora en el siguiente cuadro. Por un lado, ya vienen los dos momentos. Por un lado, es algo natural, es catafísin. Esto es lo que ha aportado el texto de la Poética 4. Por lo mismo, como es catafísin, es placentero. Ahora, ese placer adviene, sea por la actividad poética, es decir, cuando a partir de, para poder conocer, imito primero, y imitando después conozco, como quien imita los movimientos de la natación para aprender a nadar, y le salen asquerosos al principio, pero después eso le permite justamente adquirir un conocimiento, o bien en cuanto solamente contemplo. El placer humano de la contemplación, el reposo en el conocimiento de una esencia, también es justamente propio de la mímesis. Ahora, yo quería hacer una referencia, me parece muy importante, al tema educativo que tiene todo esto. Porque justamente en el proceso educativo, esto que comenta Aristóteles en la Política, en el libro quinto, octavo según sea quien lo esté dando, quien lo esté compilando, se advierte allí que es preciso enseñarle a los chicos, ¿sí? Aristóteles plantea una serie de materias, podríamos llamar nosotros, espacios curriculares, diría una especialista, que, donde se desarrolla la educación propiamente humana. Ahora, esos espacios donde que menciona Aristóteles, la gimnasia, el dibujo justamente, y la música y otros más, eso que se enseña como tal busca, ni más ni menos, que generar o producir buenos conocimientos, buenas concepciones de las cosas y educar justamente en el gozo reposado en esas cosas. Esto que decía recién, el gozo de la contemplación en la obra mimética. Por eso él dice, se debe pues reconocer que hay ciertas cosas que es preciso enseñar a los jóvenes no como cosas útiles o necesarias, sino como cosas dignas de ocupar a un hombre libre, como cosas que son bellas. Se aprende el dibujo, no tanto para evitar los errores y equivocaciones en las compras y ventas de muebles y utensilios, que sería lo útil, como para formar un conocimiento más exquisito de la belleza de los cuerpos. Por otra parte, esta preocupación exclusiva de la idea de utilidad no conviene ni a almas nobles ni a hombres libres. Es esta preocupación por una educación en lo bello, ¿no?, lo que hace a los hombres justamente libres, es lo que los dignifica. Y esto se logra justamente a través de la actividad mimética de la cual está transida la poesía. Por eso Aristóteles está trazando una relación, que esto se ve en el pensamiento general de él, entre la mímesis poética contemplativa que goza con, por un lado, la felicidad, ¿no? Recordemos que esa felicidad, tal y como la plantea Aristóteles, la actividad del alma conforme a la razón, en última instancia, que es la contemplación, esa felicidad está direccionada por la mímesis. Se trata también de un saber, una mímesis que genera libertad, que aprende a colocar al hombre o a posicionar al hombre más allá de la utilidad inmediata, a sacarlo de la esclavitud de lo inmediato para recordarle justamente que es un hombre. Y en tercer lugar, todo esto está atravesado en la educación, por la educación. Es decir, Aristóteles en este punto es un griego tradicional que confía en que la educación, que es la educación en los poetas, que era la educación que recibía un griego promedio, el que transitara eso sería justamente un hombre libre y sería un hombre que estaría en disposición de la felicidad. El eje de todo esto no deja de ser la mímesis poética contemplativa. Vayamos al tercer punto, que es la mímesis de qué, porque hasta ahora lo que hemos dicho es que la poética como tal tiene como eje las mímesis. Y hemos dicho que esas mímesis tienen ciertas características como ser el gozo natural en la actividad mimética y el gozo natural en la contemplación del mímema.
Ahora, ¿mímesis de qué? Pues bien, ni más ni menos que de acciones humanas. Aristóteles lo dice muchísimas veces en la Poética, hablando de la división de la poesía, dice que se dividió según los caracteres particulares. En efecto, los más graves imitaban las acciones, en Montu Praxis, nobles, y las de los hombres de tal calidad, y los más vulgares las de los hombres inferiores. Acá vuelve a aparecer la palabra praxis, a la cual hice referencia al comienzo, no voy a volver sobre ello, pero recordemos simplemente que se refiere a estas acciones que pueden ser cualificadas de buenas o malas y que registran en la interioridad del hombre. En respecto de la tragedia, vuelve sobre lo mismo, dice es una imitación de una acción esforzada y completa, mimesis praxis, otra vez a la palabra praxis, que es técnica, decíamos, en el pensamiento. La poética entonces es una mímesis, pero es una mímesis de las acciones humanas, de este tipo de acciones, no de los topoion, no de las externas, sino que es de las acciones interiores donde se juega la felicidad del hombre. Ahora, llama mucho la atención que se extiende la política como estas acciones que están dadas en la poética generan en los que contemplan, vuelvo sobre el tema de la contemplación, sentimientos afines en los oyentes, a una parte de los ritmos y melodías, más allá de los ritmos y melodías en los cuales están contenidas estos sentimientos, la capacidad de la buena obra poética de generar sentimientos afines en los oyentes es innegable. Esto es importante porque justamente va a permitir o va a vincular o va a dar una explicación racional a la educación griega a través de la poesía. ¿Por qué? Porque dice Aristóteles que allí, que en esas imitaciones, donde encontramos las imitaciones más perfectas de la verdadera naturaleza de la vida, de la mansedumbre, de la fortaleza, de la templanza, así como de sus contrarios y de todas las demás disposiciones morales. Es decir, el mímema, la imitación de estas acciones humanas, busca justamente poner en concreto a la fortaleza, la templanza, la justicia, la prudencia, etc. Estas virtudes, puestas de esa manera, gracias a la actividad mimética, hacen un efecto espléndido que podría sintetizar de la siguiente manera. Cuando uno se enfrenta a estas obras y ve, pongamos ahora el caso también arquetípico de Antígona, y vemos la piedad de Antígona, esa piedad de Antígona está tan bien imitada en la obra que encuentra en mi propia actividad mimética, en cuanto imito justamente en la interior para comprender esa acción, encuentro una connaturalidad con lo que yo debería ser. Yo debería ser así de piadoso. Esta connaturalidad es lo que trae el placer justamente de la observación, de la consideración, de la contemplación de esa obra. Deduzco, comprendo, entiendo lo que es la pietas en el caso de Antígona. Esa comprensión me otorga una experiencia placentera sobre la piedad. Esa experiencia placentera sobre la piedad es la que el virtuoso que es piadoso tiene de modo habitual. Yo no soy piadoso, pero justamente la obra poética me permite tener una chispa, al menos una chispa pequeña, del placer que experimenta el hombre virtuoso. Por eso es tan importante que en la educación esté transida de este tipo de obras, porque es un anticipo de lo que puede ser la virtud sin tenerla. Por supuesto que pasó Antígona y el placer se va y la virtud ya no está, pero por lo menos queda el deleite que implica justamente el ejercicio de la virtud. Esta es la genialidad de la obra artística, de la buena obra poética. Por eso Aristóteles dice que la aflicción y el gozo que experimentamos mediante imitaciones están muy próximos a la verdad de sus sentimientos. Y quien realmente pudiera vivir de esa manera, justamente sería el hombre educado. Recordemos este texto de la Ética. Citando a Platón, dice Aristóteles que para la verdadera educación consiste en podernos alegrar y dolernos como es debido. El que encuentra el verdadero objeto de alegría, el que se duele en lo que corresponde y que se alegra en lo que corresponde, justamente es el hombre educado. Se entiende entonces la profunda relación de la poética con la
educación con la mímesis de las praxis humanas. Bien, vamos al último punto. El elemento que falta agregar a toda la actividad poética es el tema del mitos. Aristóteles en el comienzo de la poética lo menciona, dice justamente que consiste en la composición de mitos. Las traducciones han optado por diversas palabras, en lo personal creo que no muy felices, como fábula, por ejemplo, el caso de Valentín García Yebra, o en las versiones inglesas la palabra plot como argumento, pero quizás no dicen todo lo que está diciendo la palabra mitos en un contexto griego al cual se refiere. Aristóteles en ese sentido es muy claro. Dice, resulta claro que el poeta debe ser poeta de mitos, más que de versos, ya que es poeta por la imitación e imita acciones. El elemento que falta agregar en la poética y que no he mencionado hasta ahora, junto a las acciones, la imitación, y esa imitación con las particularidades que hemos hablado de acciones humanas, es que esas acciones humanas imitadas tienen que estar en el marco del mito. Yo sé que todos quienes me escuchan conocen este tema y yo voy a hacer una mención ultra rápida porque me queda poco tiempo, pero al menos recordemos que cuando hablamos de mitos, dice Piper, nos referimos a historias que se desarrollan entre el aquí y el allí, entre la esfera humana y la esfera divina, que tratan de la acción de los dioses en la medida en que tal acción afecta al hombre y de la acción de los hombres en tanto que se refiere a los dioses. Quizás acá convenga traer a la memoria el famoso mito de Prometeo, de la creación del hombre, donde aparecen justamente estos elementos del aquí y el allí, es decir, de Prometeo que crea a los hombres, que insufla esa capacidad intelectual, que a su vez roba el fuego y que por eso viene el castigo. Esta información fundamental, que tiene una forma de historia, sin duda, contiene una información fundamental. Es la información del origen, es la información encontrada en el comienzo, como dice Mircea Eliade. Es pues siempre el relato de una creación. Se narra cómo algo ha sido producido o ha comenzado a ser. Es esta irrupción de lo sagrado lo que fundamenta realmente el mundo, lo que le hace tal como hoy día es. Más aún, el hombre es lo que es hoy, un ser mortal, sexuado y cultural, a consecuencia de las intervenciones de los seres sobrenaturales. Es esa irrupción de lo divino lo que funda a lo humano, y fundando a lo humano establece cómo debe hacer lo humano para desarrollarse adecuadamente. Y esto adquiere, como decía recién, forma de historias. Ahora, estas historias que se van forjando, que son estos mitos, algunas están mejor forjadas que otras. Algunos mitos dicen mejor esa información que otros. ¿Por qué menciono esto? Ahora vuelvo a la poética. Porque lo que hace el poeta, en definitiva, es tomar al mito como fin. Esto a mí me llama mucho la atención en la poética. Aristóteles dice, los hechos que se describen y el mitos son el fin de la tragedia. Y el fin es lo principal en todo. Esto es Aristóteles, todo uno, es decir, es Aristóteles tal y como todos lo conocemos. La causa final es la causa más importante. El mitos constituye el fin de la tragedia. Dicho de otra manera, todas las imitaciones, en el contexto de lo que he dicho, de las praxis humanas, siempre tiene como marco delimitatorio el mito. Es decir, ese límite donde se dice lo que está bien y lo que está mal, lo que hace feliz al hombre o lo hace infeliz. Esto es a tal punto así que él observa que el poeta no debe alterar esos mitos tradicionales, sino que debe inventar por sí mismo y hacer buen uso de los recibidos. No puede manipularlos en el sentido de establecer nuevos mitos. No podría, porque esto es toda información dada por los dioses en el comienzo, y esto no se puede tocar. Lo que se puede hacer es, sobre esa información, establecer mejores versiones o versiones más precisas donde esa información quede más clara. Hay muchas Antígonas, pero es la Antígona de Sófocles la que conocemos, es la Antígona, ¿no es cierto? Ahí hay un mito muy importante. Si tuviéramos de vuelta que recapitular esto que hemos dicho hasta ahora, podríamos decir que
la verdad presente en el mito tiene dos dimensiones. Por un lado está la historia misma descrita, o sea, que es, como decía recién, el mejor modo encontrado y forjado para hablar del universal. El caso de Creonte y Antígona. Nos hablan los dos casos. Creonte nos habla claramente de la hibris, Antígona nos habla claramente de la piedad, entre otras cosas que podríamos mencionar. Ahora, esta historia que describe un universal contiene justamente, y esto es lo más importante, ese universal. Si Creonte aparece como Creonte en Antígona, representa la hibris, pero si hemos leído Edipo Rey no representa la hibris Creonte, muy por el contrario representa la prudencia. Es el que está frenando constantemente a Edipo para que no cometa errores por apresuramiento. Es la historia, y en la historia donde se contiene ese universal. Esto nos lleva a pensar, entonces, ¿cuál será el estatuto propio de la poética? ¿Será entonces la enunciación de universales o será justamente la enunciación de historias? Bueno, ella se mueve entre medio, va a decir Aristóteles. La diferencia entre historia y poesía está en que una dice lo que ha sucedido y la otra lo que podría suceder. Por eso también la poesía es más filosófica y elevada que la historia, pues la poesía dice más bien lo universal, Cthulhu, y la historia lo particular. Podemos esquematizar esto que acabo de decir. Tendríamos que decir que la poesía se encuentra por encima de la historia porque la historia dice lo que ha pasado, mientras que la poesía dice lo que podría pasar, lo verosímil. La poesía entonces es distinta de la historia, pero es distinta también de la filosofía, que se ocupa justamente de la causa. Ella sí dice el universal. La poesía, por el contrario, se encuentra al medio. Dice el universal, pero ese universal lo dice en cómo podría haber pasado esa acción humana en el contexto mítico. Dicho de otra forma, si la historia se mantiene en el singular y la filosofía en el universal, la poesía se mantiene en este particular universal concreto, podríamos decir con Hegel, donde pone ese universal en las acciones humanas o manifestación sensible de la idea. Bien, este texto creo que ya lo hemos comentado, así que como se me va acabando el tiempo, voy a ir directamente a las conclusiones. Si tuviéramos que cerrar esta clase, tendría que sin duda subrayar algunos puntos. El primero es que la mímesis supone la fisis. Este punto me parece muy importante. No hay una mímesis independiente de la fisis, porque justamente son las acciones humanas que son orientadas hacia el fin las que nos hacen felices o infelices las que son imitadas y por tanto no se desprende en ningún caso la mímesis de la fisis. No hay una independencia, no hay una mímesis por la mímesis o un arte por el arte en el pensamiento aristotélico. Esa fisis justamente que considera, de la cual no se puede apartar, decía, es la fisis antropo, es la naturaleza humana, sobre la cual versa al describir, al representar, al mimetizar, las acciones humanas. Estas acciones humanas siempre son vistas en el contexto de lo divino. Es el mitos el que pone el marco, que cierra justamente todo esto. Y al hacerlo expresa ese universal concreto, es decir, se mantiene en ese plano muy particular que ni es filosofía ni es historia. Dice lo verosímil, lo que podría haber pasado a estos caracteres, a los cuales reviste justamente de las particulares praxis, pero se mantiene en ese plano, es el universal concreto. Esto nos permitirá, la consideración de la mímesis nos permitirá, del arte, nos permitirá, dice Halliwell, el encuentro agradecido con esas obras, que inspirará consecuentemente una conciencia de los universales más fuerte que lo que está siempre en el caso de la percepción de los eventos ordinarios. Los eventos ordinarios pasan todo el tiempo, vemos noticieros y los noticieros nos hablan de hibris por todos lados, pero cuando uno se detiene a leer Antígona, entiende lo que es la hibris. En el concreto, ve el universal. Para terminar, yo quería traerles un último pasaje de justamente de la Antígona de Sófocles, donde se ve claramente todos estos elementos que acabo de mencionar, o espero que se vean con claridad. Es ese pasaje donde ella responde a Creonte cuando le increpa, diciéndole que él había mandado que no se enterrara a su hermano, y ella lo hace, y entonces ella responde lo siguiente: no fue Zeus el que los ha mandado publicar, ni la justicia que vive con los dioses de abajo la que fijó tales leyes para los hombres. No pensaba que tus proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal
pudiera transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgieron. No iba yo a obtener castigo por ellas de parte de los dioses por miedo a la intención de hombre alguno. Bien, y ahí terminamos.